Hace algunos días publicamos en el canal un capítulo de nuestra serie reivindicando la historia que resumía parte de los principales argumentos para considerar que la síndrome de Turín es auténtica. Si bien es cierto que la recepción de dicho capítulo fue por la comunidad abrumadoramente positiva, hubo por supuesto detractores y críticos. Por lo que en esta columna de opinión me gustaría empezar brevemente por abordar la tesis pro falsificación, que es más recurrente, y después me voy a enfocar en el punto principal de esta columna. Los que habrán visto documentales, leído alguna otra nota de prensa o incluso leído libros sensacionalistas al respecto, sabrán a lo que me estoy refiriendo. Así es, al archirrepetido cliché de que la sábana santa sería obra nada menos que de Leonardo da Vinci. A esto primeramente se responde con todo el resumen que ya hemos dado en el episodio respectivo sobre el manto de Turín, atendido a los poderosos argumentos que ponen en jaque la datación medieval arrojados por los estudios de los 80 sobre carbono 14, pero a mayor abundamiento sería posible agregar un par de contraargumentaciones muy contundentes que apuntan directamente contra esta difundida hipótesis de Da Vinci tras el manto sagrado. En primer lugar, hoy en día contamos con importante evidencia histórica de que la sábana había sido venerada por lo menos desde 1350, y otros análisis pormenorizados a partir de la historia del arte europea la han incluso identificado varios siglos antes. En particular, se suele relatar que la sábana apareció públicamente por primera vez en Europa en 1354 en manos de Geoffrey de Charny. Curiosamente, en 1389 el obispo Pierre de Arcis denunció en una carta al Papa de Aviñón que la imagen era un fraude, indicando que ya había sido denunciada anteriormente por su predecesor Henry de Poitiers, carta que irónicamente sirve como evidencia indirecta de la ya clara presencia del objeto en esa época. Por esa razón es que las discusiones históricas respecto de la ubicación de la sábana no dicen relación con lo que ocurre después de esta fecha, sino que lo que viene antes. Es ahí en donde se produce el mayor debate entre los historiadores. Leonardo nació en 1452 y según los defensores de la teoría davinciana, habría confeccionado la manta en 1492. ¿Me va a explicar usted cómo es que la elaboró 142 años después de su veneración medieval? La única manera es que Da Vinci era tan extraordinariamente genial que incluso inventó la máquina del tiempo y envió la sábana después de crearla al pasado. Siendo indiferentes a la evidencia histórica entonces, se han diseñado experimentos prácticos para tratar de demostrar que con la tecnología medieval podría haberse en efecto logrado lo que nosotros vemos hoy en día en la sábana. Esta escena imagina cómo es que habría actuado Leonardo, pintando todas las paredes de la sala de negro y solo permitiendo que ingresase la luz a través de un pequeño orificio donde habría instalado un lente y colgado frente a él el cadáver. Así habría estado por varias horas. Después, se dice, lo habría dado vuelta y movió la sábana de modo que la espalda continuara a la imagen frontal. ¿Es posible contraargumentar toda esta suposición? Absolutamente. En primer lugar, los estudios de la imagen en la sábana han demostrado que tiene propiedades tridimensionales únicas, lo que significa que la intensidad de la imagen varía en función de la distancia entre el lienzo y el cuerpo. Reproducir este efecto con una técnica fotográfica primitiva sería imposible, pero incluso más, porque incluso con la tecnología contemporánea todavía no ha sido posible lograr reproducir lo que vemos en la sábana, ni la manera en que la figura está dispuesta en la tela, que tiene una química y una superficialidad extremadamente fina. En suma, lo único que se ha conseguido es plasmar imágenes que carecen de complejidad y sin los detalles del original. A mayor abundamiento, cualquier proyección moderna sobre una superficie no plana como el cuerpo generalmente va a producir distorsiones. En la imagen de la sábana no se muestran dichas distorsiones, lo que hace que su creación siga siendo incluso un gran misterio desde el punto de vista técnico a la luz de la ciencia del siglo XXI. A esto tenemos que agregar que las especificaciones médico-forenses del rigor mortis de una persona que muere crucificada deben tomarse en consideración a la hora de proyectar un muñeco o persona que hubiese hecho las veces de Jesús.
Y a pesar de que Leonardo tenía vastos conocimientos de anatomía para su época, los estudios médicos de los efectos exactos de la crucifixión no estaban lo suficientemente desarrollados en el siglo XV, sin contar además con todo el conjunto de obras de arte que representaban a Jesús en la cruz con los clavos dispuestos en las manos y no en las muñecas. Incluso en la actualidad, cuando se ha intentado replicar con figuras y personas, ya sea recostadas como erguidas, ha sido extremadamente complicado que la figura salga con los detalles de la síndone y nunca se ha logrado como corresponde, tanto por problemas con la figura como por la proyección en la tele. La conclusión es que lo que muestra la imagen es verdaderamente un hombre crucificado, coincidiendo perfectamente con los detalles que la medicina forense nos entrega en el siglo XXI. Estamos hablando de marcas en muñecas y pies donde tienen que estar, ángulos y posiciones de las heridas que son verosímiles, postura corporal y la forma de envolver al cuerpo también correctamente. Nada de eso es artificial. Refutada la hipótesis davinciana entonces, ahora me quiero enfocar en los desafíos que tiene para el método científico el análisis de la sábana, pero además los interesantes derroteros del debate ciencia y religión que se hacen sentir en este misterio, especialmente en el misterio de la resurrección. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Te invitamos a que adquieras nuestro curso Ciencia e Iglesia Católica, en donde te sumergirás en profundidad en cuestiones tan fascinantes como el juicio a Galileo, el origen del universo en relación con las investigaciones del astrónomo, matemático y sacerdote Georges Lemaitre, la teoría de la evolución de Darwin y cómo se compatibiliza notablemente con la fe cristiana, el debate de las neurociencias con la existencia del libre albedrío, junto a un acceso extra para disfrutar de un especial sobre la Sábana Santa y otro de 3 volúmenes sobre cosmología. Descúbrelo en los enlaces ubicados en la descripción de este video. En arte, astronomía e historia te sumergirás en un viaje cultural desde los albores del pensamiento humano hasta nuestros días. Conocerás una amena y sistematizada síntesis de la fascinante relación entre el dibujo, la pintura, el cine y las ciencias astronómicas. Encuentra el enlace a este curso virtual exclusivo y original de Patagonia Free World en la descripción de este video y adquiérelo desde cualquier parte del mundo. Una persona me criticó diciendo que yo estaba forzando la evidencia para hacerla calzar con la hipótesis de que la sábana es auténtica. A esta persona le respondo lo siguiente: tal como decía el físico Heisenberg, lo maravilloso del método científico es que se trata de un lenguaje universal. Si el día de mañana la evidencia me sugiriera fuertemente, y más allá de toda duda razonable, que la sábana es falsa, yo voy a ser el primero en reconocer a viva voz que la balanza ha cambiado. Sin embargo, hoy, con todas las fichas dispuestas en el tablero, la situación es al revés. Los argumentos para sostener que es auténtica son bastante más fuertes. Esto no se trata de querer que sea cierta o no, se trata de lo que la ciencia nos puede decir al respecto. Y sin embargo, como bien decía el sacerdote y filósofo de la ciencia Robert Spitzer, la fe de los cristianos no se sustenta en la sábana, no empieza ni termina con el manto. Así que los ateos que están rogando al cielo de que sea falsa para verle las caras de desilusión a los creyentes, espérense sentados porque eso no va a pasar. De llegarse a desestimarse la autenticidad de la sábana, simplemente se va a entender que no se está en presencia de una reliquia, pero va a seguir siendo de todos modos un objeto de culto, que nos va a recordar el punto cúlmine de la fe cristiana. Eso no va a cambiar. Curiosamente, a quien no le da lo mismo el tema es al ateo, porque resulta que si las inferencias nos llevan a un punto de certeza arqueológica respecto a la autenticidad del manto, tendrá que vérselas con aceptar la existencia de Cristo y hasta incluso la resurrección. Y no faltará quien diga, como lo advierte el físico y teólogo Manuel Carreira, que no importa cuánta evidencia le pongan enfrente, algunos ya tienen sus ideas, y frente a las pruebas que las contradicen, son capaces de afirmar sin tapujos: no me confunda usted mis ideas ateas con los hechos. La sábana santa puede ser considerada en sentido amplio un objeto arqueológico por varias razones. Primero, por su antigüedad. Sea que date de la Edad Media o del siglo I, es lo suficientemente vieja como para despertar el interés de esta disciplina. También por tratarse de un objeto elaborado con herramientas y métodos hechos por el hombre.
Y por supuesto que además, debido a las implicancias culturales que conlleva. Dicho esto, es importante comprender una cosa: todos los arqueólogos, y esto lo saben desde primer año de carrera, enfrentan importantísimos desafíos cuando intentan aplicar el método científico a su trabajo. No es como el físico o el químico que puede construir experimentos presentes para poner a prueba sus hipótesis en caso de que su objeto de estudio sea la naturaleza presente. Porque también es cierto que hay desafíos con el pasado en estas áreas, como pasa por ejemplo con los estudios cosmológicos sobre el origen del universo. El arqueólogo trabaja con un objeto dado, confeccionado por el hombre y que fue hecho una vez y ahí está. Con eso tiene que trabajar. En otras palabras, los arqueólogos estudian eventos y culturas del pasado que son únicos y se tienen que enfrentar además a tener que unir el rompecabezas del contexto histórico de los mismos. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque esto nos está dando cuenta que la arqueología tiene que vérselas con un pilar del método científico que está un tanto degradado, que es el tema de la reproducibilidad y el testeo. En arqueología, además, rara vez se encuentra evidencia completa o intacta. Los restos suelen estar fragmentados o deteriorados. Es un caso en parte del sudario, ¿cierto? Precisamente debido a estas características es que los estudios de carbono 14 cayeron en desgracia, tanto por la contaminación de la tela como por haber pasado por alto estos parches medievales que existían. Por eso es que se puede decir que la única certeza que se puede obtener en un objeto arqueológico es una certeza de inferencia lógica. Es decir, esto pertenece a tal periodo, persona o lugar por tales características. Las dataciones de antigüedad por medio de los distintos métodos que existen hoy lo que hacen es aproximarnos a un momento dado, pero tampoco son absolutamente exactas ni nos apuntan a tal o cual persona, salvo, y aquí viene lo importante, salvo en cuanto relacionamos estos datos con todos los demás de corte arqueológico e histórico que conocemos. Y ahí es en donde comenzamos a extraer certezas más claras. Nunca 100% infalibles, pero que pasan el umbral de la duda razonable. Estas certezas arqueológicas en ocasiones pueden ser tremendamente específicas, como es el caso de la sábana de Turín, donde tenemos a un hombre azotado, coronado de espinas y atravesado por una lanza en la zona del pecho, que se identifican como claros aspectos anómalos en una crucifixión romana, pero que sí son características distintivas de la que afectó a Cristo. Todas estas limitaciones y desafíos para la investigación producen incluso entretenidos debates que en ocasiones hacen a los propios expertos salirse de sus casillas o acusarse entre ellos. A modo de ejemplo notable, un historiador español, que luego borró su comentario aquí en el canal, trató de poco seria la evidencia que resumimos del profesor Osandón en el primer capítulo de esta trilogía sobre la sábana. Así las cosas, los argumentos relativos a supuestas inscripciones, letras y fechas en la sábana han sido de hecho los más controvertidos y contra ellos se lanzó en los comentarios. Esto no es nuevo en el debate. El padre Francis Filas, por ejemplo, versado en física y matemática, fue calumniado hace un par de décadas y ridiculizado al sugerir que en el manto se podía identificar la fecha exacta de grabación de la sábana, que se podía identificar en un leptón acuñado por Poncio Pilato que dataría de los años 29 a 31, entre un par de afirmaciones más que encendieron los ánimos. El propio Filas se autodefendió y contraargumentó diciendo que podía apoyarse en las conclusiones del proyecto STARP, compuesto por una serie de científicos estadounidenses, mientras que otros investigadores también han apoyado su tesis. Ahora bien, el cristianismo es la religión más grande del mundo, y que la humanidad pueda tener en sus manos un objeto que sea auténtico, que además se encuentre directamente relacionado con la resurrección, yo creo que es motivo más que suficiente para que la ciencia y la religión se unan en un objetivo común, esto es, dilucidar la autenticidad de esta tela. No se confundan, la fe no se construye a partir de la sábana ni mucho menos, pero eso no le quita la tremenda importancia espiritual e histórica de este objeto. No exagero si digo que así como se invierten cientos de millones en colisionadores de partículas para escudriñar la naturaleza física del mundo, que está muy bien por cierto y que me encanta que se haga, los países inviertan además en la construcción de nueva tecnología que nos permita revelar el misterio que está detrás de la sábana. Como diría Kennedy, cuando se cuestionaban las altas sumas de dinero para los proyectos Apolo, diseñados con el solo objetivo simbólico de llevar el hombre a la luna, no hacemos esto porque sea fácil, sino precisamente porque es muy difícil. Lo cierto es que detrás de empresas que parecen tener solo efectos espirituales inmediatos, parte importante de la población es reticente a poner plata para esto, porque dicen, ¿cuál es la utilidad práctica que tienen estos desafíos científicos? Y sin embargo, dicha utilidad en realidad también existe, solo que no es inmediata. Cuando se invierten ingentes sumas de dinero en ciencia,
Los efectos a mediano y largo plazo son notables. La propia computación portátil y la aparición de múltiples empresas tecnológicas se las debemos, ¿adivinen a qué? Precisamente a la llegada del hombre a la luna. ¿Por qué no podría pasar lo mismo otra vez con miras a la persecución de un objetivo tan interesante como dilucidar la veracidad de la Sábana Santa? La tecnología que salga de ahí podría además generar enormes beneficios para la arqueología en general, no solo para escudriñar cuestiones o vestigios religiosos. Pero volviendo a la sábana, ¿qué podría hacer esta hipotética tecnología? Nos podría permitir escudriñar, por ejemplo, en la naturaleza misma de la proyección. Nos podría permitir dilucidar con mayor detalle todavía la datación precisa de la misma, la composición e incluso, hasta lo que el método científico nos permita, escudriñar en la misma resurrección. ¿Y por qué digo esto? Porque atendido a las tremendas particularidades de la figura formada en la sábana, se ha sugerido por algunos investigadores que podría haberse formado en el momento mismo de la resurrección de Cristo. Que tengan una buena semana.